La vida no trata sobre nada, y esta es quizás la verdad más difícil de aceptar. Hemos pasado siglos buscando un propósito oculto, una estructura secreta que explique nuestra existencia. Desde los mitos religiosos hasta las teorías científicas más avanzadas, el ser humano ha intentado imponerle sentido a un universo que en su esencia podría carecer de todo significado. Pero ¿y si todo esto no es más que una ilusión? ¿Y si el caos es la naturaleza última de la realidad, y nuestro deseo de comprenderlo no es más que una estrategia biológica para sobrevivir en un entorno hostil? Heráclito lo advirtió hace más de 2000 años. La naturaleza ama esconderse. Y lo cierto es que, aunque creamos que estamos avanzando en el conocimiento, lo único que hacemos es cambiar nuestras interpretaciones del fenómeno. Antes atribuíamos las enfermedades a espíritus malignos. Hoy hablamos de virus y bacterias. Pero esto no significa que hayamos encontrado la verdad, solo hemos adoptado un nuevo lenguaje, un nuevo paradigma. La ciencia moderna, que se enorgullece de ser la única vía para comprender la realidad, ha caído en una trampa. Confunde la utilidad técnica con el entendimiento del ser. Creemos que al descubrir leyes físicas y desarrollar tecnología, estamos penetrando los secretos del universo. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es crear modelos simbólicos que funcionan, pero que jamás tocan la esencia última de las cosas. Como bien dijo Heidegger, la ciencia no piensa, porque el pensamiento auténtico no busca controlar, sino habitar el misterio. Y el mayor misterio es este: jamás sabremos qué es lo que hay detrás de la apariencia. Lo que llamamos conocimiento no es más que una proyección simbólica que nuestra mente impone sobre el caos. El ser humano, incapaz de tolerar la incertidumbre, ha inventado narrativas para darle orden a lo que, en realidad, podría ser un absoluto desorden ontológico. Antes explicábamos el mundo a través de mitos y dioses. Hoy lo hacemos a través de ecuaciones matemáticas y teorías científicas. ¿Pero acaso hemos avanzado en la comprensión del ser? No, solo hemos cambiado de metáfora. Ahora llamamos depresión a lo que antes era una posesión demoníaca. Llamamos neuroquímica a lo que antes se entendía como alma. Pero detrás de esos conceptos, la realidad sigue siendo inaccesible. Esto no significa que la ciencia sea inútil. Al contrario, su poder técnico es innegable. Pero confundir la eficacia tecnológica con la comprensión de la realidad es el gran error de nuestro tiempo. La ciencia no nos acerca al ser, solo nos da herramientas para manipular la materia. El problema es que el pensamiento científico ha caído en una especie de neurosis. Se ha petrificado en su propia lógica, incapaz de reconocer que también es una construcción simbólica, una interpretación más entre muchas otras. Nietzsche lo vio con claridad al declarar que Dios ha muerto. No solo se refería a la caída del cristianismo, sino a la muerte de cualquier verdad absoluta que diera sentido a la existencia. La ciencia no mató a Dios, solo lo reemplazó con otra ilusión, la idea de que la razón y el método empírico pueden revelarnos la verdad última del universo. Pero, ¿y si la realidad no tiene una verdad última? ¿Y si todo lo que percibimos es un flujo indeterminado que nuestra mente intenta capturar con conceptos vacíos? Y es que la realidad jamás se muestra tal como es. Lo que percibimos son interpretaciones, proyecciones simbólicas que nuestra mente impone sobre un flujo constante e inaprensible. La física cuántica es el mejor ejemplo de esto. A nivel subatómico, las partículas existen en múltiples estados a la vez. Los eventos ocurren sin causa aparente, y el simple acto de observar altera el resultado. La razón humana no puede comprender este absurdo, pero las ecuaciones funcionan, y eso basta para crear tecnología. Sin embargo, esto no significa que comprendamos la realidad. Solo estamos jugando con símbolos que nos permiten predecir y manipular ciertos fenómenos. Pero lo que la realidad es en sí misma sigue siendo un misterio insondable. La ciencia moderna ha caído en la ilusión de que, al acumular más datos y perfeccionar sus modelos, algún día alcanzará la verdad última. Pero esto es un error, porque lo que cambia no es nuestro entendimiento de la realidad, sino nuestras metáforas para representarla. Antes, el trueno era la ira de los dioses. Hoy es una descarga eléctrica entre nubes. ¿Es esto más verdadero? No. Solo es una descripción diferente, útil para ciertos fines, pero igualmente limitada. La tragedia del pensamiento moderno es que ha confundido el mapa con el territorio, las palabras con las cosas, las ecuaciones con el ser. Y así hemos creado un mundo lleno de información, pero vacío de significado.
Porque, en última instancia, lo que somos, lo que es la vida, lo que es el universo, se nos escapa. Siempre. Esto explica por qué, a pesar de los avances tecnológicos y científicos, seguimos sintiendo un profundo vacío existencial. Porque aunque la ciencia nos permita manipular la materia y predecir ciertos fenómenos, no responde a las preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y es que la ciencia no puede responder a estas preguntas, porque no le pertenecen. Su método está diseñado para describir patrones observables, no para penetrar la esencia del ser. Y cuando intenta hacerlo, cae en la misma trampa que las antiguas religiones, la ilusión de que el lenguaje puede capturar lo inefable. Pero el universo no tiene un sentido que podamos descubrir. La realidad es un abismo sin fondo, un flujo constante que se niega a ser atrapado por nuestros conceptos. Lo que llamamos conocimiento no es más que una ficción útil, una red de símbolos que nos permite orientarnos en el caos, pero que jamás toca la verdad última de las cosas. La verdadera libertad surge cuando dejamos de buscar respuestas definitivas y aceptamos el absurdo de la existencia. Cuando entendemos que todo lo que sabemos es, en última instancia, una interpretación, un juego de metáforas que cambia con el tiempo y la cultura. Esto no significa renunciar al conocimiento o a la ciencia, sino liberarnos de la ilusión de que nos llevarán a una verdad última. Significa habitar el mundo desde la incertidumbre, con la humildad de reconocer que somos seres limitados que nunca podrán comprenderlo todo. Y tal vez en ese acto de rendición podamos finalmente experimentar la vida en su plenitud, sin necesidad de encerrar la realidad en un sistema cerrado de conceptos y teorías. Simplemente estar aquí, presentes, en este instante fugaz e inasible que llamamos existencia. Pero aceptar esta realidad no es fácil. El ser humano ha vivido siempre bajo la ilusión de que hay algo allá afuera que debe ser descubierto, una verdad oculta que, al ser revelada, le dará sentido a todo. Ya sea en la religión, la filosofía o la ciencia, hemos perseguido incansablemente una certeza que, en última instancia, no existe. Y es que la verdad, si es que existe, está más allá de nuestra capacidad de comprensión. No porque estemos limitados por la falta de conocimiento, sino porque la realidad misma carece de una estructura fija, de un significado inherente. Lo que llamamos mundo no es más que una construcción simbólica que proyectamos sobre el caos de la experiencia. Incluso el lenguaje, esa herramienta que utilizamos para describir y comprender la realidad, es un sistema arbitrario de signos que nunca podrá capturar la esencia de las cosas. Así que tal vez la verdadera sabiduría no está en encontrar respuestas, sino en aceptar que jamás las habrá. Porque, paradójicamente, solo cuando dejamos de buscar sentido es cuando empezamos a vivir plenamente.